Buenas tardes a todos y bienvenidos. Estamos en este acto de presentación de Podemos. Yo soy Ana, soy de Piedralaves y voy a presentaros a los ponentes. Primero presentaré a Nahua, que es del equipo de redes de Podemos, se dedica a la coordinación territorial de redes, es miembro del equipo técnico de la preparación de la Asamblea Ciudadana. Santiago Alba y es escritor, filósofo y guionista como Carlos de La Bola de Cristal, de la Brujería. Carlos Fernández es profesor, escritor de filosofía de la Complutense y vecinos los dos de Piedralaves. Son amigos míos y yo estoy muy contenta de poderlos compartir con todos los vecinos del Valle, porque con ellos he aprendido mucho, sigo aprendiendo y me encanta poderlos compartir. Bueno, ellos van a contarnos un poco lo que es Podemos y creo que a partir de ahí creo que vamos a poder formar un círculo de Piedralaves potente donde encontremos los puntos de encuentro y olvidemos nuestras diferencias, porque Podemos, creo que es eso, encontrar los puntos de encuentro y las diferencias. Creo que el enemigo está muy claro y tendremos que ser capaces de transmitir a nuestros vecinos quiénes nos han vendido y quiénes quieren que seamos esclavos, sumisos y dejemos de tener nuestros derechos. Ellos no van a parar nunca y nosotros tenemos que ser capaces de transmitir a nuestros vecinos que quien vota al PP y al PSOE está vendiendo su futuro y su existencia. En Piedralaves creo que hay mucha gente válida, somos muy diferentes, yo creo que eso nos enriquece. Aquí se organizan los lunes con filosofía y se juntan hasta 40 personas y eso se tiene que traducir a la política. Tenemos que ser capaces de organizarnos contra los enemigos. Y bueno, creo que Santi y Carlos nos explicarán ahora Podemos y luego vamos a dar un turno de palabra para hacer preguntas, serán todas seguidas y luego ellos contestarán. Daremos un tiempo de 3 minutos como máximo. No sé si vendrá un compañero de Candeleda y explicará cómo está de camino y si llega pues nos explicará cómo está funcionando la asamblea de Candeleda. Supongo que para la formación del Círculo de Piedralaves también es importante que alguien nos cuente para que nosotros sepamos cómo tenemos que afrontar los problemas de aquí, como por ejemplo el agua, los médicos y bueno, esa serie de cosas que creo que es el Círculo de Piedralaves el que tiene que moverse por ello, porque no hay quien lo haga. Y doy la palabra a Nahua. Doy la palabra primero a Santi, luego hablará Carlos y luego Nahua. Buenas tardes. Sí, tienes toda la razón, Carlos. Gracias. Así se te ve mejor. Hola, buenas tardes. Debo decir de entrada que de todas las intervenciones de mi vida, esta es quizá la que más me intimida y más nervioso me pone. Yo estoy vinculado a este pueblo desde hace 47 años, tengo una casa aquí y conozco a muchas de las personas que ahora me estáis escuchando.
y muchas de estas personas que ahora me estáis escuchando, muchas de estas personas que me están ahora escuchando, desde luego para mí merecen mucho más respeto y admiración que todos los académicos, filósofos y políticos ante los cuales he hablado en otras ocasiones. Y por tanto, pues digo, es una ocasión especialmente emotiva para mí. No voy a hablar exactamente de Podemos directamente, porque en todo caso tenemos la suerte esta tarde de tener aquí a Nahua Alba, que forma parte de ese equipo coordinador que se encarga de preparar la asamblea prevista para el próximo mes de octubre y que nos va a dar toda una serie de detalles técnicos que creo que nos interesarán a todos. Yo más bien voy a explicar por qué desde el principio me he vinculado a este proyecto. Y para eso, como se me ha presentado inmerecidamente como filósofo, pues voy a contar un pequeño mito, en realidad es un cuento, que recoge Platón en uno de sus diálogos. Según este mito que relata Platón, Zeus, el dios del Olimpo, el dios de los dioses en el Olimpo, encargó a Epimeteo, que era el hermano de Prometeo, de todos conocido, porque después sería el que robaría el fuego para dárselo a los hombres, encargó a Epimeteo de entregar a todas las criaturas recién nacidas algo con lo que poder protegerse en un medio hostil. Acababan de nacer todas las criaturas del mundo y habían nacido desprovistas de toda defensa frente al mundo y por lo tanto condenadas a morir muy deprisa. Y Epimeteo era el encargado de repartir a cada una de las especies animales algo con lo que poder protegerse y defenderse. Y así fue dando a los leones garras para poder atacar a los otros animales y defenderse de ellos, lo mismo que a las águilas. Dio a los pájaros plumas para poder volar, a los hipopótamos les dio unas pieles muy resistentes para que nada pudiera hacerles daño. Y así fue Epimeteo repartiendo unas cosas y otras a diestra y siniestra a todos los animales del planeta, de modo que todos ellos tuvieran algo con lo que protegerse en un medio hostil. Y ya hubo acabado cuando de pronto se dio cuenta de que se había olvidado de una especie. Se había olvidado de dar a los seres humanos algo con lo que protegerse de las otras especies y de un medio hostil. Entonces, naturalmente, Zeus se enfureció, ese Zeus tonante que arrojaba rayos y relámpagos, se enfureció con Epimeteo y viendo que en efecto los seres humanos sucumbían, cuenta Platón, que apenas se reunían en ciudades, se peleaban entre sí o eran pasto de los lobos, de las aves de presa, que sí tenían garras e instrumentos de defensa, y entonces morían muy deprisa. Y viendo Zeus que por culpa del error de Epimeteo la especie humana apenas nacida iba a sucumbir, decidió mandar a Hermes, el mensajero de los dioses, el de los pies alados, para que les entregara dos cosas. Ahora os digo cuáles eran estas dos cosas. El caso es que Hermes estaba bajando a la tierra. Ahora sí. Entonces Hermes estaba ya descendiendo muy deprisa a la tierra con sus pies alados cuando se dio cuenta de que no le había preguntado algo a Zeus. Volvió y le dijo: Zeus, una pregunta. ¿Estas dos cosas se las tengo que dar a todos los seres humanos o solo a una minoría? De la misma manera que solo una minoría conoce el arte de la medicina, ¿estas dos cosas se las tengo que entregar a todo el mundo o solo a los más ricos, a los más poderosos, a los mejor armados? Y Zeus le dijo: no, estas dos cosas tienes que entregárselas a todos los seres humanos, por igual. ¿Y cuáles eran estas dos cosas? Me ahorro los dos términos griegos
pero os los explico rápidamente. La primera cosa que entregó a los seres humanos para que no sucumbieran a un medio hostil, para que pudieran sobrevivir, era algo así como la conciencia de su fragilidad, la conciencia de su mortalidad, el hecho de que los seres humanos, como sabemos, estamos condenados a morir, y además, en efecto, al contrario que los otros seres humanos que tienen garras o pinchos o tienen plumas, pero se van a morir igual sin tener conciencia de ello, los seres humanos que no tenemos ni pinchos, no tenemos garras y no tenemos plumas, sin embargo tenemos conciencia de que nos vamos a morir. Y por eso mismo tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Somos conscientes de que somos frágiles. Y esa conciencia de la fragilidad es uno de los instrumentos que dio Zeus a los seres humanos para que sobrevivieran en un medio hostil. Y la otra cosa fue el sentido de la justicia, que no hace falta explicar en qué consiste, porque los seres humanos hemos creído casi siempre a lo largo de la historia saber lo que era. En cualquier caso, les entrego estas dos cosas, la conciencia de su fragilidad y la justicia, y se la entregó a todos los seres humanos por igual. De manera que hoy los pájaros dicen podemos volar, los leones dicen podemos desgarrar a nuestros enemigos, los erizos dicen podemos defendernos con nuestros pinchos, y los seres humanos decimos podemos cuidarnos los unos a los otros y decidir libremente leyes justas que nos permitan crear con instituciones que aseguren que nos vamos a poder cuidar los unos a los otros. Esto que Zeus entregó a los seres humanos es lo que llamaban ya los griegos, y yo llamaría hoy, política. ¿Y qué tiene que ver este podemos cuidarnos los unos a los otros y hacer libremente leyes justas para construir instituciones con la política tal y como se ha entendido en este país durante los últimos 35 años? Nada. Precisamente durante los últimos 35 años en este país no se ha hecho política. Ha habido en efecto una casta que se ha apropiado del sentido común, que se ha apropiado de todos los presuntos valores que debían gobernar un país, se han apropiado de las palabras, de la palabra democracia, de la palabra derecho, al mismo tiempo que se apropiaban de la mayor parte de la riqueza que producía el pueblo español. Y entonces ellos, durante 35 años, han estado diciéndose también Podemos, un Podemos como el de los leones, un Podemos que no era como el de los seres humanos, tal y como Zeus los había concebido. Era un Podemos que era, podemos quedarnos con todas sus riquezas y además podemos engañarlos a través de la televisión, a través de los discursos, podemos secuestrar las instituciones, podemos mentirles, podemos en definitiva robarles, mentirles, engañarles. Y durante 35 años parecía realmente que lo habían conseguido. Había una especie de resignación, ¿no?, frente a esa conciencia de fragilidad y de justicia que estaba como escondida. Más bien todos teníamos la impresión de que el pueblo español se había rendido a eso que Podemos, yo creo con mucha precisión, llama la casta. Una casta que tiene hoy 2.937 casos instruidos por corrupción. Por cierto, 89 en la autonomía de Castilla-León. Algunos macro procesos en los que hay involucrada mucha gente. Una casta que en los 2 últimos años, para que os hagáis una idea, ha visto aumentar sus ganancias. Hoy venía, por ejemplo, la noticia en el diario Público de que las 7 personas más ricas de España, las personas que tienen una mayor participación en la bolsa, en el índice español, han visto multiplicada por 2 su riqueza en el periodo de gobierno de Rajoy. Estoy hablando de Amancio Ortega
estoy hablando de las Klopowski, estoy hablando de, ¿cómo se llama este? Florentino Pérez, de, naturalmente, Botín, personas que han visto multiplicada por 2 su riqueza en el mismo periodo en el que los jóvenes españoles, hasta 1 millón, tenían que abandonar este país para buscarse la vida, como hacen en otros pueblos, de lo que llamamos el tercer mundo, para buscarse la vida fuera de nuestras fronteras. Hoy venía la noticia, por ejemplo, de que Alemania, a través de una ley y contraviniendo lo que es el espíritu de la Unión Europea, va a expulsar a 10.000 españoles que en los últimos 6 meses, residentes en Alemania, no han encontrado trabajo. Hay que decir que esos 10.000 españoles previamente habían sido expulsados de su propio país por leyes mucho más severas y dictatoriales no enunciadas, en virtud de las cuales, mientras todos estos señores se enriquecían, a los jóvenes españoles, los mejor preparados de la historia, les resultaba tan difícil, tan imposible encontrar trabajo, que tenían que acabar yéndose a Alemania. Y ahora, cuando los expulsen de Alemania, tendrán que ir a Marruecos, quizás, o a América Latina, para poder tener una vida mínimamente digna. Bueno, eso es lo que han llamado ellos política. Y llamando política a eso, a una especie de vampirismo social mediante el cual han extraído permanentemente riqueza, recursos y también alma de los españoles, de arriba abajo, desde los más jóvenes hasta los más viejos, eso es lo que han llamado política. Y no es extraño, por tanto, que una gran parte del pueblo español en los últimos años se ha perdido enteramente la confianza en los políticos y en la política, que por cierto es uno de los efectos que quería introducir esta casta con esta combinación de medidas económicas, represivas, legislativas. Querían que no hiciéramos política en el sentido en que Zeus decidió hace miles de años que debía concebirse la política. Eso ha hecho que de pronto nos hayamos llevado una gran sorpresa, no ya con Podemos, sino antes, yo creo, con el 15M, cuando vimos de pronto a miles de jóvenes que salieron a la calle del modo más pacífico para decir: no nos representan, para impugnar por completo un sistema que es un antisistema, porque es un antipersonas, es como las minas antihumanas, es un antisistema que lleva succionando riqueza, espíritu, energía a todos los españoles. Y por tanto, en ese momento, el 15M lo que hace es descubrir como el prestidigitador que saca una paloma del doble fondo de un sombrero de copa, descubrir, yo creo, otra España, una España desconocida, que estaba ahí latente, escondida, a la espera de poder salir de este sombrero oscuro y sombrío donde nos habían metido, ¿no? Una España que no solamente es la mejor preparada de la historia, que no solamente es muy valiente, que no solamente quiere cambiar las cosas, sino que además conserva todos esos valores que el dios Zeus identificaba con la justicia, que es una España solidaria, que es una España respetuosa, que es una España tolerante. Y esa España, la que después del 15M va a confluir en Podemos, que de algún modo fue una gran sorpresa para todos que obtuviera esos brillantísimos, inesperados resultados electorales. Una sorpresa relativa porque, insisto, yo creo que había una percepción clarísima de que el régimen del 78, el régimen del bipartidismo que lleva gobernando los 35 años, no se sostenía más en pie o solo se sostenía a costa del sufrimiento, el exilio y la represión y la pobreza de millones y millones de españoles. Y Podemos, por lo tanto, es lo contrario de una política de casta, es lo contrario de las garras de un león. Es reivindicar la política en ese sentido original al que me refería cuando relataba el mito de Platón. Es todo lo contrario, es decir, hay dos formas de hacer política. Una, esta, la suya, que no es política,
y otra esta, la nuestra, que es la verdadera política, que tiene que ver con el hecho de cuidarnos los unos a los otros a través de instituciones decididas libremente. Y en ese sentido creo que es muy importante que no olvidemos esto, que aquí no creo que haya ninguna persona que en los últimos 2 años bajo el gobierno de Rajoy, ni en los 4 anteriores bajo el gobierno de Zapatero, haya visto aumentar sus riquezas como Amancio Ortega o como Botín. No creo que haya nadie que tenga participaciones en la bolsa. No creo que haya nadie que esté implicado en casos de corrupción. Yo creo que los que estamos aquí somos la otra forma de hacer política. Frente a esa no política, lo que hay que hacer es repolitizar España, repolitizar las instituciones. Y eso implica claramente lo que Podemos dice desde el principio, implica que la política la hagamos nosotros, que no lo hagan estos señores que no han hecho otra cosa en los últimos 35 años que vivir de la clase política, de su pertenencia a la clase política, y que por lo tanto no han hecho otra cosa que formar parte de esa casta minoritaria que ha impedido que la gente decida qué es realmente lo que quiere hacer. Y creo que básicamente Podemos es eso, si hay que resumirlo de algún modo, es hacer política, es decir, que la gente decida. Y yo creo que en estos momentos hay una clara mayoría en España que está harta ya no solamente de que la roben, está harta de que la engañen, de que le tomen el pelo, de que la desprecien, de que nos consideren tontos. No, insisto en que no ha habido nunca generaciones mejor preparadas que las que en estos momentos están tratando de cambiar esta España construida por gente con garras y frente a la cual lo que tenemos que reivindicar es esa otra forma de hacer política todos juntos, decidiendo todos juntos a través de estas asambleas y a través de otros medios, incluidas naturalmente las elecciones, para decir finalmente no, ni una vez más vais a desgarrarnos con vuestras garras, porque ya Zeus hace miles de años nos concedió esas dos cosas: la conciencia de la fragilidad para que nos cuidemos los unos a los otros, y el sentido de la justicia para impugnar cada vez que haga falta toda forma de injusticia cuando las víctimas es la mayoría de la población española. Gracias. Bueno, yo para empezar, todo mi respeto al trabajo que hace Izquierda Unida y al que ha hecho durante muchísimos años, y por supuesto que hay muchísimas cosas que tenemos en común con Izquierda Unida. Yo personalmente tengo el Círculo de Tierra Aves, pues